Y de los 13 años a los 17 años yo fui adicto a la heroína. Yo estuve en 3 centros de rehabilitación, pelón, la ropa bien aguada, y entre más malo te mirabas era mejor. Él empieza a predicar, y lo que él predicaba yo no lo entendía. No entendía su prédica, la historia, el verso que estaba hablando. Si tú me preguntas, yo no recuerdo qué fue lo que predicó, pero lo que sí me acuerdo es que cuando él hablaba yo sentí un fuego en mi corazón. Recuerdo que cuando estaba escuchando el mensaje, pues no lo entendía, pero yo decía, tengo ganas de llorar. Pero pues yo soy cholo, los cholos no lloran. Pues. Y me habla por mi nombre, me dice, Manuel, Dios ha mirado tu arrepentimiento, pero te dice que no peques más, porque le va a doler en su corazón. Entonces por eso a veces uno mira a personas que como que de repente dejan una adicción, pero siguen viviendo como drogadictos. O sea, hay personas que ya no se drogan, durante mucho tiempo se drogaron, ya no se drogan, pero su mente es de un drogadicto, viven. O sea, ese era mi destino. Siendo realista, ese es el destino de una persona que decidió vivir una vida de drogas. Pero Dios decidió darme algo que yo no merecía. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, bienvenido a este canal. Soy tu amigo Gerson Licea. Estamos grabando desde la ciudad de Guadalajara y aquí se encuentra un gran amigo mío, Manuel Medina, que viene desde la ciudad de Mexicali. Y pues Manuel, eres un predicador, hermano, eres un gran evangelista, alguien a quien yo admiro mucho, respeto mucho, y tienes un tremendo testimonio de gran impacto. Y me gustaría, hermano, que nos comentes lo que haces ahorita, cómo te desempeñas en este momento. Sí, pues Dios te bendiga, Gerson, una bendición estar aquí. Estos días aquí en Guadalajara han sido pues de mucha bendición para nosotros. Actualmente estamos en Mexicali, sirviendo en la iglesia Centro Cristiano Oasis, que es la iglesia donde pastorean mis suegros. Ya tenemos pues más de 10 años predicando la palabra como evangelista, y pues ahí estamos con mis suegros ayudando en las cosas que se necesiten. Hermano, cuéntanos cómo es que Dios cambió tu vida, cómo es que Dios transformó tu vida, porque mucha gente ya me ha tocado escuchar que piensan que tus papás eran pastores, que vienes de una familia cristiana, y pues cuéntanos cómo ha sido esa transformación. Sí, fíjate que muchas personas, como me miraban predicar desde bien joven, o también desde este tiempo que me miran predicar, y personas que saben que ya tengo algunos años predicando, como que piensan que yo nací en una familia cristiana, o que mis papás fueron pastores, predicadores, porque dicen, lo mirábamos predicar desde bien joven, lo más seguro es que sus papás lo encauzaron así como predicador. Y no, pues todo lo contrario. Mi mamá, por muchos años ella fue adicta a las drogas. Mi casa fue una casa, pues una familia completamente desordenada. No había una persona que tuviera un ejemplo que nos pudiera encauzar hacia el camino del Señor. Pero la primera persona que se convirtió en mi casa fue mi mamá. Mi mamá estuvo en una casa de restauración cristiana llamada Alcance Victoria, y ella en 2 meses se enamoró de Dios, del Espíritu Santo, y una mujer apasionada. Recuerdo que cuando ella llegaba siempre de la iglesia, porque le tocaba ir ella sola, llegaba y nos daba una palabra, siempre llegaba y nos decía que Dios quería hacer algo grande con nosotros. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, pues yo también, como vivía en una casa donde todos pues consumían, era una casa donde todo el que vivía ahí pues tenía una vida desordenada. Ahí era normal, pues, puros gritos, golpes, que la ambulancia, la policía llegaba a la casa. O sea, era lo normal para nuestra casa, nuestra familia. Y de los 13 años a los 17 años yo fui adicto a la heroína. Yo estuve en 3 centros de rehabilitación, pero estuve en una casa de restauración cristiana, donde recuerdo que en esa casa de restauración cristiana nos llevaron a los jóvenes a un campamento de jóvenes. Y cuando llegué al campamento de jóvenes, pues yo nomás llegué para que mi mamá estuviera contenta. Llegué nomás para que ella estuviera alegre, estuviera tranquila, estuviera contenta, pero realmente
yo no quería cambiar, yo no quería Era caminar. nomás para salir del compromiso, Sí, ¿no? nomás para que ella pues mirara que como que yo sí como que quería cambiar, pero realmente no. Pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Amén. Nosotros a veces, en mi caso, yo decía, voy a ir para quedar bien, nomás para que tener a mi mamá contenta, tranquila, pero los pensamientos de Dios eran otros. Los pensamientos de Dios era cambiarme la vida y levantarme. Y recuerdo que cuando llegué al campamento de jóvenes, pues llegué cholo, porque en aquel tiempo yo era cholo, pelón, la ropa bien aguada, y entre más malo te mirabas era mejor. Ahorita bien arregladito, Sí, bien ahorita, guapito, Manuel. Ahorita me dicen, parece que eres bien fresón, pero no, porque me miran así con traje y todo, pero no, pues yo era cholo, pues. Entonces yo recuerdo que cuando llegué al campamento de jóvenes, pues yo miré a todos los jóvenes bien vestidos, los miré, recuerdo que alabando a Dios, ahí metidos con el Señor, y yo me senté hasta mero atrás y los miraba y yo decía, ¿a poco sí serán de verdad? Yo no entendía nada de lo que estaba pasando ahí, pero recuerdo que cuando pasa el predicador, el evangelista, que ahorita es un pastor de Tijuana, amigo mío, recuerdo que cuando pasa, él empieza a predicar y lo que él predicaba yo no lo entendía. No entendía su prédica, la historia, el verso que estaba hablando. Si tú me preguntas, yo no recuerdo qué fue lo que predicó, pero lo que sí me acuerdo es que cuando él hablaba yo sentía un fuego en mi corazón. Yo sentía muchas ganas de llorar. Y recuerdo que cuando estaba escuchando el mensaje, pues no lo entendía, pero yo decía, tengo ganas de llorar. Pero pues yo soy cholo, los cholos no lloran, pues. Pero hubo un momento de la prédica que ya no me pude contener y empecé a llorar como un niño chiquito. Y recuerdo que el evangelista se va por las sillas, me habla por mi nombre, me dice, Manuel, Dios ha mirado tu arrepentimiento, pero te dice que no peques más porque le va a doler en su corazón. Ahí me impone la mano, recibo el Espíritu Santo y ahí mi vida fue cambiada completamente. Qué tremendo, hermano. Qué gran impacto, ¿no? Cuando una persona es enviada por Dios para dar un mensaje, predicar la palabra, hablarle a alguien. Ese evangelista impactó tu vida, hermano, hasta el día de hoy. Ahora eres alguien que tiene un tremendo ministerio y ahora tú eres también alguien que va a los lugares y que impacta la vida de las personas también a través de la palabra de Dios. Y Manuel, cuando este hombre predica esa palabra, ¿tú sentiste ganas de llorar? ¿Oraste? ¿Le pediste perdón a Dios? ¿Qué pasó en ese momento, hermano? Pues fíjate que lo que pasó en mi interior es que se encendió como una hambre de buscar a Dios. Anteriormente no había pasado eso. Anteriormente, pues como que yo quería, pero no podía. O sea, yo quería ser libre de la adicción, yo quería ser libre de un pecado, yo quería cambiar mi vida, pero como que no podía. Y yo recuerdo que le decía a mi mamá, quiero, pero no puedo. O sea, yo quiero vivir esa vida, caminar con el Señor, ir a la iglesia, vivir tranquilamente, pero no podía. Pero cuando sucedió esa experiencia espiritual que Dios me tocó, Dios me cambió, lo que sucedió de ahí para adelante es que como que se encendió una hambre, un fuego. Y esa hambre, pues yo respondí a esa necesidad y recuerdo que lo primero que empecé a hacer es que empecé a orar y a ayunar. Y pues me sometí al pastor, que en aquel tiempo era el pastor de mi mamá, y él me fue guiando para servir a Dios. Oye, Manuel, y dices que fuiste adicto a la heroína de los 13 a los 17 años. Sí. Y cuando pasa esto, ya no volviste a sentir como un deseo, una necesidad quizá de esta sustancia. ¿Cómo es que te deslindaste de todo eso? Sí. Fíjate que hay una lucha con pensamientos. Yo sí luché como con los pensamientos porque mi mente todavía no era transformada. O sea, mi mente a veces como que de repente... O sea, yo sabía que no tenía que volver a los mismos lugares, a las mismas amistades, pero sí habían pensamientos. Pero la atadura, yo ya no estaba atado a una adicción. Y lo que a mí me hacía volver era la atadura. O sea, que era influenciado por esa misma atadura. Entonces, yo recuerdo que vivía una lucha con pensamientos, pero como me metí tanto en oración, en ayuno, me metí en la Biblia, o sea, yo era un joven que hasta este tiempo pero era un joven que siempre estaba leyendo la Biblia, y la Biblia me cambió los pensamientos.
Oye, Manuel, y fíjate qué tremendo, porque yo creo que una de las áreas donde a veces el enemigo, pues, ¿verdad?, influye en la gente, o a veces como mismos creyentes, en el pensamiento, en la incredulidad a veces, en la duda. Y es verdad, hay veces que el Señor nos liberta de algún pecado, cualquiera que sea, pero de repente viene como el apóstol Pablo lo llamó dardo de fuego, ¿verdad? Sí. Y creo yo que para dejar de pensar en eso, orar, leer la Biblia, aunque a veces también haciéndolo, a veces hay situaciones tan complicadas que no es sencillo, pero entra lo que es pues la fe también, ¿no? Sí, fíjate que la Biblia dice en el libro de Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, tú puedes tener una experiencia con el Espíritu Santo y te puedes ser libre de un pecado, libre de una atadura, pero si el pensamiento no cambia, si nuestra mente no es renovada, al tiempo podemos volver a caer a lo mismo. Entonces por eso a veces uno mira a personas que como que de repente dejan una adicción, pero siguen viviendo como drogadictos. O sea, hay personas que ya no se drogan, durante mucho tiempo se drogaron, ya no se drogan, pero su mente es de un drogadicto, viven en la miseria, son personas que nunca progresan, son personas que nunca avanzan, o sea, son muy conformistas, o sea, rasgos como de un drogadicto. Entonces, quizá ya no usan drogas, ya no tienen la adicción, pero su mente sigue siendo la misma. Entonces, muchas veces pasa que cuando la mente no es renovada, al tiempo vuelven a caer a lo mismo. Hay un versículo en la Biblia, ahorita quizá no recuerdo exactamente el pasaje, pero en la Escritura dice que nuestros pensamientos deben de ser renovados en Cristo. Sí. Entonces, es verdad, creo que a veces es como cuando dicen, yo soy de barrio, ¿no? Somos de barrio y así, Sí, sí, sí. pero... Y es bueno a veces cambiar de tu manera de pensar, de hacer algunas cuestiones, cosas, etcétera. Pero hay gente que he oído decir ese dicho, ¿no? Es un dicho aquí en México que tú te puedes salir del barrio e irte lejos, pero hay veces que el barrio no se sale de ti, ¿verdad? Entonces, hay veces que es bueno cambiar de pensamientos. Hay veces ya no somos las mismas personas, ya no pensamos igual que antes, pero hay cuestiones como que siguen por ahí. Y es bueno quitarlas, ¿no? Renovarlas, ser una nueva criatura. Hay quienes pueden quizás dar un cambio muy drástico, gloria a Dios. Hay quienes de poco a poco, pero creo que sí es bueno cada vez irnos renovando más en el Señor. Y pues Manuel, también platícanos, fuiste libre de esa situación, de esas adicciones. Empezaste a ir a la iglesia, Dios transformó tu vida. Y ahora, pues, ¿qué impacto fue eso en la vida de tu mamá, no? Porque si eres una persona, eres una mujer o un padre que tiene... todos tenemos a veces situaciones, ¿no? Y si eres alguien que está atravesando por luchas, dificultades, puedes que seas creyente o que no seas creyente y por algo estás viendo este video, pero deseamos decirte que Dios puede ayudarte, que Dios puede ayudar a tu familia, ayudarte a ti, ayudar a tus hijos o a tus padres. Hemos visto, en el caso mío también vi una transformación muy bonita en mis padres, ahí van poco a poco, vamos pidiéndole a Dios por ellos. Y pues, ¿qué fue ahora cuando, pues ahora después empezaste a predicar? ¿A los cuántos años empezaste a predicar, hermano? Iba a cumplir 19 años. 19 años. Empecé a predicar, jovencillo. ¿Y te acuerdas de lo que predicabas, Manuel? Pues regularmente era el testimonio y uno que otro verso y así, pues. Sí. Sí, no, pues es que es progresivo, pues. A veces uno nomás, como no sabía mucho de la Biblia, así, uno no es como que empezó con un instituto. Yo recuerdo que, como te comentaba ahorita, lo que a mí más me impactó cuando Dios me tocó fue que yo sentí ese fuego, esa unción, que ahorita sé que son los dones, o sea, el don de revelación, de ciencia, que me habló por mi nombre. Sin conocerte. Sin conocerme, oró por mí, recibió el Espíritu Santo. O sea, tuve una manifestación, una experiencia espiritual. Una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios, pero no solamente se quedó con una experiencia con Dios, sino que fue una transformación. Porque hay personas que como que sí pueden tener una experiencia espiritual, una experiencia con Dios, pero no llegan a la transformación. Por eso tú miras que la Biblia dice que
cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, él profetizó y fue mudado en un nuevo hombre. O sea, hay dos cosas ahí, hay una experiencia espiritual, profetizó, él no era profeta, pero él profetizó y fue mudado en un nuevo hombre. Nosotros no nos podemos quedar solamente con la experiencia de, me habló por nombre, sentí fuego, sentí el Espíritu Santo, temblé, me caí, lloré, o sea, la experiencia, sino que tienes que ir a la transformación. Sí. Entonces eso fue lo que pasó en mi vida. Entonces después de la transformación, pues yo empecé a ser guiado para servir a Dios, no empecé a predicar así luego. O sea, rápido fue como que a limpiar la iglesia. Después de unos años a limpiar la iglesia, pues... Agarra el trapeador, sí, la escoba a limpiar la iglesia, o sea, no es que vas a cantar o vas a predicar, es limpiar la iglesia. Después de ahí estar apoyando, limpiando la iglesia, pues ahora vas a ser ujier. Después de ser ujier, pues vas a ser líder de ujieres. Y pues como nuestra iglesia no era muy grande, pues ahí servir en lo que se podía, pues. Y ya después de eso, líder de jóvenes. Y por 5 años fui líder de jóvenes. Tremendo, hermano. Y ya después de eso, pues se me dio oportunidad de predicar. Entonces, como tú sabes, una persona que viene de una vida así como antisocial, que no se sabe relacionar con las demás personas, yo decía, no, a mí ponme a hacer cualquier otra cosa, le decía al pastor, pero predicar no. Yo no quiero predicar. Pero recuerdo que él me dijo, no, vas a predicar el jueves. Y ese día, o sea, sin echarte mentiras, duré 9 horas preparando mi prédica. 9 horas sentado preparando mi predicación. Y cuando me subo al púlpito, fueron como 3 minutos lo que prediqué nomás. No, un desastre con la prédica, ni yo me entendí, me acuerdo. Y ya cuando bajo del púlpito dije, no, yo ya no vuelvo a predicar, bien avergonzado. Pero yo recuerdo que el pastor me impulsó, el pastor me siguió dando la confianza, la oportunidad y me dijo, no, en 15 días vas a volver a predicar. Y así fue, o sea, nomás me dejé llevar y siempre lo digo que lo mío fue que yo nunca me proyecté a verme como ahorita estoy, o sea, yo nunca me proyecté de que yo dije, me voy a meter al ministerio, yo nunca dije, quiero tener una agenda bien activa, quiero viajar, quiero andar por todo México, o sea, yo nunca me proyecté así, yo solamente me dejé llevar sometido a mi pastor, a lo que me decía, guiado por el Espíritu Santo, y lo que se me decía lo obedecía, y de repente cuando volví en sí, o sea, me di que pues ya tenía ministerio, ya tenía una agenda bien activa, ya estaba viajando, o sea, ya no era el mismo de antes, pues. Entonces no fue algo como que yo diga, por eso yo siempre digo, no es algo algo de mí. Yo sé que es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo, todo lo que he experimentado. Amén, gloria a Dios, hermano. Yo recuerdo en tu testimonio que te llegué a oír decir que tu madre te decía, Manuel, yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Sí. Y te lo decía antes, ¿verdad? De tu conversión. Sí. Y cuando Dios transforma tu vida, tu corazón, y creo que dijiste en alguna ocasión que tu madre te dijo, Manuel, yo sabía que Dios iba a transformar tu vida, pero no sabía qué tanto, ¿verdad? Sí, o sea, ella me declaraba la palabra. O sea, me decía, no, yo sé que Dios te va a cambiar porque yo estoy creyendo en que seré salva yo y toda mi casa. Estoy creyendo en esa promesa. Yo sé que eso se va a cumplir. Pero lo que ella no sabía es que Dios me iba a cambiar tanto. O sea, ella decía, yo sabía que Dios te cambiaba porque te cambiaba. Aunque tú decías que no podías, aunque tú decías que como que se te hacía difícil, yo sabía que Dios te iba a cambiar, pero no sabía que hasta este nivel, pues, de dar tu ministerio, de bendecirte así tanto. Porque la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que tú pides y piensas según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces, nosotros pedimos de una forma, pero Dios va a otro nivel. Amén. Y bueno, pues ahora, Manuel, estás activo en el ministerio, tienes una esposa, sí, un bebé pequeño. Y ahora, ¿cuál es tu sentimiento hacia Dios por todas estas bendiciones? Me imagino que antes a lo mejor de esa transformación no imaginabas esto, quizás eran otro tipo de pensamientos que a lo mejor no vivirías por muchos años, no sé, pero ahora Dios te ha transformado, hermano, ha usado tu vida, eres una gran bendición donde quiera que vas, tienes una esposa, tu niño pequeño. ¿Y cuál es ahora tu sentimiento hacia Dios? Sí, fíjate que
siempre he estado bien agradecido con el Señor, desde el momento que pues Él me hizo libre y cuando ya empecé a entender acerca de la salvación. O sea, con la pura salvación uno tiene que estar bien agradecido con Dios, pero añadido a la salvación, o sea, Dios nos da más regalos. Entonces ahorita viviendo un matrimonio, una persona que estaba destinada pues a vivir siempre posiblemente en la droga, morir de una sobredosis, estar en una cárcel, o sea, vivir siempre siendo la vergüenza de sus padres, la vergüenza de su familia, provocarle dolor a la familia. O sea, ese era mi destino. Siendo realista, ese es el destino de una persona que decidió vivir una vida de drogas. Pero Dios decidió darme algo que yo no merecía, porque realmente con la decisión que pues, yo había tomado de vivir una vida en adicción, lo que yo merecía era cárcel, era vivir en soledad, en vergüenza, vivir de esa forma. Pero Dios me dio más de lo que yo no, algo que yo no merecía. Dios me dio su perdón, su amor, sus bendiciones, su salvación, me dio un ministerio, me dio una familia. O sea, lo que estamos viviendo es pura gracia de Dios. Sí, amén. Entonces, amén. Por eso yo siempre lo comparo como cuando la Biblia dice que había un leproso que se le acercó a Jesús y le gritó: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y esas palabras de ese hombre, si tú quieres puedes sanarme, vienen de una persona que está consciente de que él no merece nada. O sea, yo como estoy leproso, el leproso está destinado a vivir en la soledad fuera del pueblo. El leproso no va a vivir con familia, no va a vivir con hijos, no va a vivir dentro de la sociedad. El leproso está destinado a morir de una enfermedad dolorosa, vergonzosa, pero él llega sabiendo que él no merece, pero él le dice: si tú quieres puedes sanarme. Pero ahí vemos el amor de Dios, la gracia de Jesús, que él dice: yo quiero. Amén. O sea, no te lo mereces, pero yo quiero dártelo. Sé limpio. Así es. Amén. Hermano, pues ya para finalizar, me gustaría que si puedes darle una palabra, posiblemente algún joven está viendo este video, a lo mejor no es una situación de drogas, pero tiene otra situación, alguna madre, algún padre, y pues la persona que esté mirando este video, deseamos que Dios bendiga tu vida, hay esperanza, Dios puede cambiarte, transformarte, y me gustaría, Manuel, si les puedes dar una palabra a estas personas. Sí, la clave de esto es rendirnos al Señor. Cualquier persona que pueda estar luchando, por ejemplo, un joven que pueda estar luchando con una adicción, una atadura, un pecado que no pueda vencer, la clave es rendirnos, no hacerlo a nuestras fuerzas, no hacerlo a nuestra manera. Si nosotros nos rendimos a Dios y dejamos que Él haga como Él quiera, Él va a transformar nuestra vida. Y para aquella mamá, aquel papá que está lidiando con un hijo, con algún familiar que quizá está fuera de la iglesia, quizá no camina con el Señor, todo lo que tú hagas en Cristo, todo lo que tú hagas en Dios no va a ser en vano. Si tú decides creerle a Dios, si tú decides orar, ayunar, si tú decides perseverar en el camino del Señor, servirle, tú como mamá y como papá, lo que tú siembres lo vas a cosechar. Todo lo que nosotros sembramos en lo espiritual lo vamos a cosechar. Y muchas de las cosas que tú estás sembrando lo vas a ver también como resultado en tus hijos. Entonces yo te quiero dar una palabra en esta tarde: que no desmayes, no te des por vencido. La Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y esa persona que lleva la preciosa semilla representa una persona que le sirve a Dios, una persona que ha creído en Dios, que ha confiado, pero dice la Biblia que van a haber momentos que vas a ir caminando, vas a ir dando pasos y vas a ir llorando. Te va a costar, vas a pasar momentos de tristeza, vas a tener que caminar en momentos solo, sola, pero todo lo que tú hagas va a tener un resultado sobre tu familia. Porque la Biblia dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá. Y volverá ya no triste, no volverá llorando, no volverá con dolor en su corazón, sino que volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y las gavillas es el resultado, las gavillas es el fruto. Entonces tú puedes estar ahorita caminando con el Señor y te cuesta y estás llorando, pero no desistas, porque llegará el momento que por el mismo camino que te vieron llorar, que te vieron con dolor, con tristeza, vas a volver con regocijo trayendo resultado. Así que recibe esta palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho.
Y por favor, si nos puedes ayudar compartiendo, dando un like, comentar, te agradecemos mucho. Bienvenido a este canal. Esperamos subir más contenido similar, de hablar de la fe, enseñanzas bíblicas, pues pidiendo dirección a Dios. Te agradecemos mucho, Dios te bendiga mucho por este tiempo y Dios te bendiga. Bendiciones, nos vemos.